Ramiro Sánchez, bueno, él es un escritor uruguayo. Voy a presentarte en 6 líneas y media. Después le voy a dar la palabra para que Ramiro lea. Sus primeros relatos, entre paréntesis, aquí no aparece la fecha de nacimiento de nadie, así que sí, está muy bien, ¿no es cierto? Sus primeros relatos aparecieron entre 1994 y 1997 en la revista de ciencia ficción Diaspar, Galileo, Ad Astra y Axon. Ha publicado cerca de una veintena de textos, entre ellos las novelas Los Viajes, El Orden del Mundo, de 2014, Los Viajes era de 2012, primer premio esta última, El Orden del Mundo, de narrativa édita del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. También Las Imitaciones de 2016, Verde de 2016 y La Expansión del Universo de 2018. También varios libros de cuentos ha publicado. Escribe regularmente crítica para el periódico montevideano, La Diaria y la revista digital argentina Arte Z. Entonces, Ramiro, por favor. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar acá, por estar escuchándonos, gracias a la organización, por la invitación. Es un gran placer estar no solo en Santiago, que no conocía, primera vez acá y todavía estoy un poco deslumbrado con las montañas, comprobando esta imagen de Baradit de la ola vuelta piedra que había encontrado en su libro, y ahora la puedo, bueno, en sus libros creo que cada uno, pero estaba pensando en 5, y que ahora la pude ver un poco con mis propios ojos. Y bueno, muy contento de estar con Alberto, también con Mariana. Bueno, siempre es un placer estos encuentros. A mí me cuesta mucho leer pedazos de novelas en público, y me doy cuenta que a veces escribo menos cuentos. Entonces, no sé, tenía pensado leer un fragmento de una ucronía, que de algún modo mi último libro publicado, porque si bien es un libro del 2016, se publicó hace unos meses en Bogotá. Por alguna razón mi idea de la ciencia ficción chilena era como que la ucronía era como un elemento central, será por leer 5, vuelvo ahora pero entonces, bueno, voy a leer una ucronía y tengo otra ucronía, pero después de escuchar la ponencia anterior, que me fue muy interesante, y todas estas referencias a Lovecraft y etcétera, voy a leer el final de una novela, así que es como el spoiler definitivo. Les aseguro que no hay manera que entiendan por qué es un spoiler, porque es como muy descolgado del resto de la novela. Pero bueno, voy a leer eso porque me parece que es la única parte que me sentiría como no tiene tan poco que ver con la anterior que se puede leer solo. Así que es un falso spoiler, digamos. La novela se llama Verde, se publicó en Montevideo en 2016. Poco a poco empecé a descubrir una suerte de nueva mitología. Por todas partes escuchaba hablar del emperador sangriento y del antiguo orden del imperio, con sus regiones más alejadas y sus monstruos. Estaba, por ejemplo, la historia del dragón, acaso mi favorita, que me pareció un intento de construir un origen para la enfermedad. En la novela hay una especie de enfermedad que es una suerte de contagio de una cualidad extraterrestre, digamos, ¿no? La gente que toca determinadas reliquias extraterrestres se contagia de esta enfermedad y va perdiendo lo humano, por decirlo de una manera. Intento de construir un origen para la enfermedad bajo la forma de una criatura que dormía escondida bajo una montaña, en el fondo de una laguna, en una fosa oceánica, en lo más recóndito de una selva, y era despertada, a veces a propósito, por cultistas y conspiradores, a veces por accidente. En las historias más claramente míticas o legendarias, ese dragón despertaba y se comía el mundo. En otras versiones se hablaba de su sangre fluyendo por los caminos, de su aliento contaminando el aire y del subsiguiente contagio. Algunas de las historias ubicaban al despertar del dragón en el pasado remoto. Para otras era un acontecimiento en proceso, una condición permanente. Vivíamos en la época del dragón, decía. Muchos de ellos, por cierto, habían llegado a creer que el nuevo emperador había derrotado al dragón, que lo derrotaba día tras día y que por tanto era suya la cura para la enfermedad. Seguí rastros, señales, leí trazos y signaturas. Lo escrito en las ruinas cambiaba día tras día, pero por momentos yo podía intuir un patrón, como las líneas amplísimas del campo magnético terrestre, las circunvoluciones en un cerebro o las espirales y estrellas en una mano inmensa. No sé cuánto tiempo me tomó llegar a los dominios del emperador. Había esculpido él mismo uno de aquellos derrumbes donde erigió su palacio. El camino estaba poblado de esculturas hechas de huesos o de cuerpos,
brazos injertados en piernas, en pechos, en espaldas, rodeados de cabezas de hombres, de mujeres, de animales ensamblados en cuerpos imposibles. Y poco a poco terminé de entender, de saber a quién me acercaba piso por piso, sala tras sala, escalón por escalón, hasta lo más alto de la última torre. Mis recuerdos, ciertos recuerdos, acudieron a un llamado más poderoso que nada que yo hubiera encontrado jamás en todas mis vidas. Y cuando se armaban ante mí los entendía como jamás los había entendido. Los revivía con una intensidad que nunca había logrado sentir. Había palabras en mi pasado, palabras que yo no había sido capaz de comprender, pero que ahora resonaban con perfecta claridad. Así, teniendo claro lo que él me había dicho tanto tiempo atrás y en tantas vidas, abrí la última puerta. Entré en una gran habitación en sombra, llena de alfombras, telas, lienzos, cortinas o simplemente superficies de la realidad que pendían del techo. Entre ellas me pareció ver a los niños, a Margarita. Eran uno y a la vez muchos, como si pudieran dividirse entre las sombras y reunirse en un cuerpo único y su sombra, un cuerpo de niño, de niña, de adulto, de ser humano, de animal y de demonio. También noté la presencia de cuerpos de niños muertos, de hombres y mujeres que me hicieron pensar, no sé por qué, en médicos y enfermeras. El emperador me esperaba encaramado en un trono altísimo. Recordé aquellas historias que involucraban cráneos humanos ensamblados o fundidos, que me pareció tallado en hueso, sobre cuya superficie crecía una capa aparentemente espesa de musgos o líquenes. La base del trono se continuaba en escalones y su extremo superior, ya libre de los musgos, tomaba la forma de una calavera de toro, con cuernos altísimos, enormes y contorneados. El emperador me reconoció y yo también lo reconocí. No recordaba lo mucho que nos parecíamos, éramos casi iguales, debería decir. Entonces fluyó nuestra historia, la de los hospitales, las prisiones, los refugios, la de tantas muertes, la de la locura con la que sus palabras habían arrasado el mundo. Fue el primero en hablar, dijo mi nombre y solo un rato después, como si sacara mi cabeza de la sustancia densa de un sueño, dije yo el suyo, en una maraña de ecos. Y repitió entonces aquellas palabras que había pronunciado al dejar mi cumpleaños, palabras que eran también mías, las palabras que yo había venido diciendo una y otra vez desde aquel pasado perdido en la espuma de tantas vidas, hacía tantos años, en aquel mundo tan lejano. Ahora por fin lo había entendido. Miré hacia la sala desde el trono, mientras nuestras palabras reverberaban en la trama de las voces. Gracias.